de enlazar, como lo avanzamos hace un momento antes de irnos o cuando nos fuimos a la pausa comercial. Estamos aquí agradeciéndole su tiempo y cordialmente bienvenido al doctor Víctor Mosquera. Él es socio director de la firma Mosquera Marín, abogado en temas internacionales del expresidente de Colombia, Álvaro Uribe. Es preciso dar esa mirada, ese vistazo y actualización del caso de Odebrecht, pero más que todo ese rol que está jugando la justicia en Colombia, un caso que, como todos saben, ha sido uno de los más grandes en materia de corrupción en la historia de América Latina. Quiero darle la cordial bienvenida al doctor Víctor Mosquera Marín, agradeciéndole nuevamente por su tiempo y bienvenido a este espacio. Buenas tardes. Edna, muchas gracias a ti por la invitación, a los oyentes de Radio Panamá y a los que nos sintonizan a través de las redes sociales. Doctor Víctor, cuéntenos un poco, entendemos que ya ha habido pues condenas, las primeras imputaciones, incluso a empresarios, y que también pues ya se ha logrado este avance en cuanto a las investigaciones en Colombia. Sabemos pues de los sobornos en materia de construcción de la vía Ruta del Sol 2 y la financiación ilegal que en su momento se dieron supuestamente a campañas presidenciales. Incluso revisando, vemos que hasta muertes se señalan, ha habido de testigos claves en extrañas circunstancias. Pongamos en contexto este tema y sobre todo cómo ha avanzado en Colombia el caso Odebrecht. ¿De qué va? Bueno, básicamente primero tenemos que abrir que Odebrecht inició sus operaciones en Colombia como empresa transnacional a partir de 1991 y solamente se conoce que la Caja B, y ya me voy a referenciar a ella, se empieza a hablar de corrupción por parte de Odebrecht a partir del 2010. ¿Y qué es la Caja B? La Caja B es una idea que nace de los directivos de Odebrecht Brasil, en donde iban a distribuir ciertos dineros para la compra de funcionarios públicos y personas que les pudieran permitir llegar a efectuar contratos en determinados países. En el caso de Colombia, la Caja B empieza a funcionar desde el 2009 hasta el 2014 y reporta más o menos unos envíos de sobornos por alrededor de casi 12 millones de dólares, lo que les representa a ellos negocios principalmente en la Ruta del Sol y en Ana Belena, que es un tema del río Magdalena, por más de entre 60 y 70 millones de dólares. Es decir, ellos desde el 2010 tenían por costumbre realizar un soborno que para la legislación internacional se conoce como soborno transnacional en favor, por así decirlo, de funcionarios públicos o de personas influyentes que les permitieran ejecutar ciertas contrataciones. ¿Qué sucede en Colombia y qué se identifica por parte del Departamento de Justicia de los Estados Unidos? Porque debo decir algo, Colombia también falla en los mecanismos para detectar la corrupción y falla porque esto se viene a desarrollar desde el 2009, como lo digo, hasta el 2014, pero es el Departamento de Justicia de los Estados Unidos que en el 2016 hace público este episodio de corrupción, no solamente en Colombia, sino alrededor de América Latina y de otros países. Entonces, Colombia falla en su sistema de protección antilavado, falla en su sistema antisoborno, y solamente es el Departamento de Justicia que desde 2016 le informa a Colombia este hecho grave de soborno transnacional, y a la fecha, ¿qué es lo que hay? Tenemos 7 condenas contra funcionarios del más alto nivel, tenemos 17 procesados actualmente, unos de forma justa y otros de forma injusta, y ya voy a comentar esa parte. Claro. Hay 35 nuevos casos que se desprenden de esas 7 condenas y 14 nuevas líneas de investigación. Es decir, no se ha llegado ni siquiera al 10%
de las personas responsables de estos sobornos transnacionales. En comparación de la región, obviamente hemos avanzado mucho en la individualización de la responsabilidad. ¿Y cómo se ha establecido esta responsabilidad por parte de Colombia y de parte de sus organismos de investigación? Y es que Odebrecht, a partir del 2009, busca impactar económicamente a altos funcionarios del gobierno, tanto del expresidente Álvaro Uribe Vélez como del expresidente y Nobel de Paz Juan Manuel Santos, y donde lo que hacen es sobornar a las personas que tienen que tomar las decisiones en favor de los proyectos que hablamos de la Ruta del Sol o de Ana Belena, pero a su vez se aseguran de no solamente sobornar a los funcionarios públicos para que les den las licitaciones, sino que buscan sobornar a miembros del Congreso para que a su vez esos miembros del Congreso de Colombia presionen a los funcionarios que tenían encargado esas licitaciones. ¿Con qué propósito? Pues con el propósito de que si no funcionaba solamente esos sobornos con el Ejecutivo, sí pudiera generarse una presión tan fuerte de los miembros del Congreso a esos miembros del Ejecutivo para que se entregaran estos contratos a esta organización. Odebrecht básicamente lo que realizó fue lo que estaba prohibido desde el 97, desde el 96, con la Convención contra la Corrupción de la OEA, y en el 2003 ya las Naciones Unidas también habían hecho una convención contra la corrupción transnacional. Pero entonces sobresale que por más que existan leyes inclusive en el orden internacional que prohíban este tipo de conductas, en la práctica los estados han fallado en la protección adecuada de sus dineros y de sus obras, permitiendo que determinadas empresas transnacionales logren persuadir a funcionarios para que les entreguen estos contratos a cambio, obviamente, de prebendas en dinero. El dinero que se les entregó, más o menos, la Fiscalía lo ha establecido en casi 12 millones de dólares en solamente el dinero entregado directamente a estas personas. Pero esto les ha representado un beneficio a Odebrecht por más de 70 millones de dólares. Pero esto no queda acá porque hay también beneficiarios indirectos y algunos asuntos que aún no se conocen. ¿Y qué es lo que ha pasado en este caso? Es que varios de esos testigos que realmente están implicados dentro de estos sobornos transnacionales han protegido a determinadas personas y han expuesto a personas que son inocentes a que tengan que asumir o afrontar cargos penales, pero que a medida que avanzan los procesos se demuestra que no son los verdaderos responsables. Y esto ha venido replicándose en otras jurisdicciones en donde básicamente se copia el modelo de enfocarse en condenar, en perseguir a determinados miembros de ese grupo de corrupción que hicieron parte, pero no a los directamente responsables, o también Odebrecht y sus directivas han mantenido un pacto de silencio, y esto lo viene haciendo desde Brasil las directivas, de no querer seguir colaborando con la justicia. Colombia ha afrontado muchos problemas en distintas épocas en estos años, desde que se descubrió desde 2019 a la actualidad, para poder comunicarse con las autoridades del Brasil y obtener más testimonios de las personas implicadas, porque estas personas están en este momento en procesos de colaboración con la justicia de Brasil, y lo que les aconsejan sus abogados es de mantener silencio hasta llegar a ciertos acuerdos con la justicia de Brasil, lo que ha implicado que en los otros países donde esta organización también operaba, pues no se pueda conocer toda la verdad, precisamente porque faltan ciertas versiones de determinados capítulos específicos del caso de Brecht. Pero más o menos ese es el panorama. Vuelvo y repito, tenemos 7 condenas, entre esas hay altos funcionarios como ex viceministros encargados de hacer las adjudicaciones o desarrollar los procesos.
17 procesados, 35 nuevos casos y 14 nuevas líneas de investigación. Pero los procesos van muy lento precisamente porque el nivel de sofisticación de la corrupción que hizo Odebrecht a partir del 2010 es impresionante. Organizaron todo una serie de empresas de papel, hicieron que esas empresas hicieran los pagos y luego las finiquitaban para que no se pudieran rastrear hacia dónde llevaban los dineros, movieron dineros en la bolsa, en Asia, por Arabia Saudita y otros países, precisamente para que se le perdiera el rastro de quiénes iban a ser los beneficiarios finales de esos recursos de sobornos transnacionales. Doctor Marín, quiero preguntarle precisamente luego de hacer ese análisis y resumen sucinto de cómo va el caso de Brecht en Colombia y que ha resultado con 7 condenas, 17 procesados, 35 nuevos casos y esas 14 líneas de investigación, a pesar de que a su juicio y desde su lectura va un poco lento, quiero decirle que para nuestra opinión han avanzado significativamente porque estamos hablando de una trama de investigación y de corrupción que no es tan fácil. Y quiero preguntarle precisamente cuál ha sido, a su juicio, esta dinámica interesante que ha seguido Colombia desde los fiscales, el equipo de investigadores, para precisamente lograr, al menos al día de hoy, 7 condenas, 17 Digamos, procesados, 35 correcto. nuevos casos y esas 14 líneas de investigación. Aquí ha sido vital la cooperación judicial con otros países, hay que decirlo, principalmente los Estados Unidos, en donde las informaciones que se han tenido desde los tribunales de Nueva York, que se han desarrollado en contra de los directivos de Odebrecht en los Estados Unidos, han sido compartidas a nuestro país para que nuestro país haga estas líneas de investigación. Entonces, la cooperación judicial ha sido muy importante. Algo que también ha sido demasiado importante en el caso de Odebrecht es la cooperación entre las inteligencias financieras, las UIF, en donde estas unidades de inteligencia han venido apoyándose en establecer esas transacciones económicas que se han venido realizando hasta establecer quién es el beneficiario final. ¿Por qué? Porque hábilmente los directivos de Odebrecht y las personas involucradas en esta corrupción hacían que los pagos que se les iban a dirigir no se les pagaran en el país de origen, sino que por el contrario, o se les pagaran en el país de origen, pero a través de empresas de papel, esos dineros salieran del país y empezaran a tener un ciclo en diferentes países para tratar de borrar el rastro de quién iba a recibir al final los dineros. Repito, se compraron acciones e inclusive se llegó a transar con monedas virtuales como el Bitcoin y se hizo una serie digamos, de estratagema muy sofisticada para que las unidades en su entonces no pudieran detectar esas alertas. Pero ya que el Departamento de Estado compartió, el Departamento de Justicia compartió esta información, desde el 2016 se hizo una unificación de toda la información y eso permitió hacer esas líneas de investigación y dar con los responsables. Otro asunto de mayor importancia también fue que la justicia colombiana buscó que personas que hacían parte de dicha red testificaran a cambio de unos beneficios penales. En principio eso ha ayudado a por lo menos entender quién ha sido parte de la trama de Odebrecht. Sin embargo, actualmente tenemos el problema que estos testigos que en principio estaban colaborando, luego de algunos factores han venido haciendo responsables a personas inocentes y ocultando o tratando de invisibilizar a los verdaderos responsables. Y es muy cierto, aquí hay un hecho gravísimo y es que personas que trabajando como profesionales en Odebrecht o en la banca que le permitió a Odebrecht operar en el país, ya habían hecho ciertas alegaciones o ciertas advertencias de esas operaciones extrañas realizadas por la Caja B
que es la que tenían para hacer esos pagos de sobornos, y extrañamente la persona que hizo esas denuncias, pues murió en unas condiciones que por ahora están por resolverse y que la justicia colombiana está esclareciendo. Pero a la fecha ha servido mucho la dinámica de la cooperación judicial con los Estados Unidos, la cooperación entre las agencias financieras de inteligencia y obviamente las fuentes de información por parte de las mismas personas que estuvieron involucradas en este proceso, que también aportó mucho a las investigaciones, la aceptación de cargos del ex viceministro García, que quien, sintiendo que había cometido un grave error, confesó sin recibir beneficios y confiesa toda la trama que se desarrolló alrededor de las licitaciones dadas a Odebrecht. Esta confesión también permitió establecer cómo Odebrecht transó dinero mediante acciones, bitcoins, en otros países del mundo, incluyendo países del Medio Oriente, y además cómo también se tenía un entramado criminal para que determinados congresistas presionaran inclusive a los que ya habían aceptado sobornos políticamente, o sea, los presionaban desde el Congreso haciendo debates para que estas personas hicieran al final lo que ya les habían pagado, pero pues sentían que también tenían que presionarlo. Entonces hubo un entramaje criminal muy sofisticado en este caso, que le reportó ganancias por 70 millones de dólares y más, y eso les implicó una entrega de 12 millones alrededor a las personas implicadas en esta corrupción. Bienvenido, John. Doctor, le quiero preguntar, he escuchado atento, usted ha mencionado varias veces al ex viceministro de Transporte García Morales, él que colaboró, como acaba de mencionar, él recibió, según los informes, una coima de 6.5 millones. Le quiero preguntar, partiendo de ese caso, ¿qué sucede con esos dineros? ¿Han logrado recuperarlos? Y no solamente ese, sino de cada uno de los casos donde se ha podido comprobar el delito. Sí, en este caso, digamos, por la colaboración de García Morales, él ha dado pues, los dineros que tenía en efectivo, ha dado a conocer las acciones por las cuales por las cuales terminó pagando unas acciones para encubrir esos dineros. Y en Colombia, y no desconozco la legislación de Panamá, dentro de la Fiscalía General de la Nación existe una unidad especial que se llama Unidad de Extinción de Dominio, quien es la encargada de recuperar los dineros por enriquecimiento ilícito y sin justa causa, ocasionado precisamente también en estos fenómenos de corrupción. Entonces, esta unidad de extinción de dominio ha logrado incautarle bienes a todos los miembros del entramaje criminal de Odebrecht. Además que las superintendencias encargadas de hacerle seguimiento a las empresas y a su comportamiento, igual que otras entidades del Estado, también han sancionado económicamente a dichas empresas por cantidades exorbitantes, más allá de lo que hubo de ganancias, 60 millones de dólares. Ha habido condenas inclusive que exceden los 400 millones de dólares y las reclamaciones están actualmente, pero sí se ha logrado por lo menos buscar recuperar el patrimonio que se perdió precisamente en estas actuaciones indebidas por parte de particulares y funcionarios públicos. Doctor Marín, importante preguntarle sobre esas multas precisamente impuestas a las empresas que han sido identificadas como parte de este entramado y pues que formaron parte del soborno que la empresa Odebrecht realizó. Incluso también hasta dónde ha permeado esta corrupción a los operadores de justicias para el logro de este resultado en cuanto a las condenas, los procesos y los nuevos casos que nos hace usted referencia. Sin duda, quiero pues que nos lo plantee si usted ha logrado determinar que en su país se haya logrado penetrar esta organización. Sí, definitivamente se han venido esclareciendo esos hechos de corrupción, pero como repito,
hay varios testigos que señalan a personas que son inocentes con el fin de que se concentren las investigaciones penales en ellos y a su vez encubren o tratan de invisibilizar a otras personas que sí hacen parte. Y lo cito específicamente con el caso de Luis Fernando Andrade, donde Luis Fernando Andrade ha sido uno de los mayores aportantes a la verdad después de haberlo implicado injustamente en todo este entramaje criminal. Él ha podido como esclarecer muchos hechos y eso le ha implicado inclusive arremetidas desde la parte de los funcionarios de la fiscalía. Y no lo digo yo por hacer parte de esa defensa y lo digo abiertamente, sino lo dicen las propias Naciones Unidas en un informe que hizo el relator para la privacidad y el de independencia de jueces y abogados, donde daban a conocer el año pasado, a mediados de junio, que les parecía extraño los comportamientos que se habían desarrollado contra esta persona, quien en vez de ser investigada debería ser un testigo para seguir esclareciendo lo que había sucedido. Pero, ¿cuál es el fenómeno de Colombia? Y es el fenómeno de Colombia, como comparten muchos países, es una vez se conoce la corrupción y estos fenómenos de corrupción transnacional, de sobornos transnacionales, también estas personas involucradas en estas redes tratan de permear la justicia y permear el sistema de persecución penal. En Colombia hubo un debate que hizo que el fiscal general de la Nación, en ese entonces, Néstor Humberto Martínez, se tuviera que apartar del conocimiento de dicho caso porque previo a ser fiscal general se había desempeñado como abogado de una de las fiduciarias que ayudó a ser el vehículo financiero para Odebrecht. Entonces, este fue un tema icónico porque logró que se desapartaran los funcionarios, aunque pues, la persona no tenía ninguna tacha de algún tema de corrupción de Odebrecht. Sí era mejor que se apartara la investigación y se nombró un fiscal ad hoc, nombrado por la Corte Suprema de Justicia, que hiciera las investigaciones. Es decir, Colombia ha buscado solventar este tipo de problemas tratando de llegar a la verdad, pero no es fácil porque, repito, Odebrecht hizo un entramaje criminal que permitió impactar no a funcionarios medios ni de bajo nivel dentro del tema de las licitaciones, sino llegar a las cabezas, a los directivos, y pues estas personas directivas, además de tener un amplio reconocimiento, también tienen un poder político y eso precisamente hace que los procesos no se dinamicen de una manera adecuada. Doctor Víctor Mosquera Marín, permítame irnos a una pequeña pausa comercial, pero al volver seguimos con más, conversando de este tema, el caso Odebrecht, uno de los casos de corrupción más grande en la historia de América Latina, pero estamos dando esa mirada y ese repaso en Colombia, cómo están los avances y lo que se ha logrado hasta la fecha en cuanto a sentencias y nuevos procesos que se abren. Usted no se separe, ya volvemos.
Gracias por seguir con nosotros, amigos. Estamos conversando con el doctor Víctor Mosquera, socio director de la firma Mosquera Marín, abogado además en temas internacionales del expresidente de Colombia, Álvaro Uribe. Desde Colombia se encuentra con nosotros, obviamente, en este enlace y estamos pues haciendo todo un repaso y una mirada de cómo está actuando la justicia en este caso o este entramado de corrupción que todos conocen, pues de Odebrecht. Doctor, hablábamos hace un momento y me llama la atención y quisiera preguntarle precisamente al respecto sobre algo interesante que usted señala de que dentro de las investigaciones se ha tratado de involucrar personas que nada tienen que ver para precisamente no llegar a los verdaderamente involucrados y responsables en el caso. Hablemos de esas condenas que sí se han logrado en cuanto a los empresarios Federico Gaviria y Eduardo Zambrano. ¿Se encontró suficientes pruebas o elementos probatorios en contra de los mismos? ¿Qué está pasando con esas personas que dice usted no son o no están directamente vinculados a esta organización, a estos delitos que se han venido descubriendo en este entramado? Sin embargo, pues han sido, pues, como bien dice uno, metidos en esta bolsa de investigación. Claro, lo que sucede en el presente caso es el señor Federico Gaviria, el señor Zambrano, llegaron a acuerdos, al igual que el señor Otto Bula, llegan a acuerdos con la Fiscalía de esclarecer los hechos y a cambio de los mismos recibir una dosificación penal por colaboración con la justicia. Dentro de esos señalamientos de ellos, dan cuenta claramente pues, de cómo se desarrollaba ese entramado criminal, cómo se hacían los pagos, quién los realizaba por parte de dicha organización de Odebrecht y ellos cómo los recepcionaban y a través de qué empresas movían esos dineros. Hasta ahí, digamos, el tema es consecuente y las versiones coinciden. Sin embargo, las versiones empiezan a cambiar cuando empiezan a encubrir determinados comportamientos de otras personas relacionadas con Odebrecht. Me refiero a funcionarios de anteriores gobiernos. No, en este momento no voy a enfocarme en eso, pero señalan que se recibieron por parte de determinados funcionarios esos dineros. Luego de ello y de una presión hacia los mismos, ellos empiezan a cambiar un poco su versión y dan un viraje a no hablar más de esos funcionarios o no decir cómo se financiaron determinadas campañas políticas, sino que empiezan a dar un viraje a decir que esto era solamente llegaba hasta cierta directiva, no altos funcionarios, sino ciertas directivas de determinadas organizaciones administrativas y que hasta ahí llegaba y que ellos escucharon o pensaron que esa persona también hacía parte de esta red y empiezan a involucrar a inocentes, como también obviamente mencionan a personas responsables. O sea, esto hay que mirarlo caso a caso, pero lo que sí llama mucho la atención es que por lo menos Roberto Prieto, que es el gerente de campaña del entonces presidente Juan Manuel Santos, sí haya sido condenado por haber recibido determinados recursos a través de unas empresas, pero no se haya esclarecido si el presidente conocía y tenía pleno conocimiento de haber recibido esos dineros. Igual, claro, porque él era el gerente de campaña, ¿no? Exactamente, pero supuestamente no le informó a su candidato presidencial y esa información no se la reveló. Colombia ha tenido ese comportamiento de que se llega a ciertos niveles, pero no se investiga más allá porque lesionan gravemente a ciertas personas que hacen parte pues, de la vida pública colombiana. Doctor Víctor, el ex procurador Fernando Carrillo menciona en algún momento que habían tenido dificultades con la colaboración para las investigaciones judiciales con otros países. ¿Se refería a Brasil, donde se encontraron ese freno y adicional cómo lograron avanzar?
Y esto ha sido, digamos, muy difícil para el país y lo reconocen todas las autoridades, no solamente las nacionales, sino inclusive en los países, específicamente Brasil, que las autoridades colombianas han tratado de acceder a los testimonios de las directivas de Odebrecht para poder esclarecer quiénes hacen parte realmente de dicha red, porque esas directivas, Luis Bueno y otros, al principio colaboraron y señalaron a los responsables, entonces individualizaron diciendo nosotros le entregamos dinero a él, hicimos esto, teníamos a tal congresista o a tal persona que hacía lobby dentro de las instituciones colombianas, pero luego de que estas personas empiezan a afrontar procesos en Brasil, los abogados les piden que no testifiquen en otros procesos en otros países porque pues la implicación es lógica, también esas personas, esos directivos van a terminar respondiendo penalmente en los países donde se está investigando, entonces por el derecho a no autoincriminarse, entonces dejan de colaborar con la justicia. Colombia desde 2016 ha venido con la tarea de entrevistar a todos estos directivos, a veces se logra hacer, pero los mismos sobre el particular no tratan nada porque dicen que están bajo colaboración en Brasil respecto a esa situación, entonces que esperan a que haya una decisión de fondo sobre eso y entonces se hace que se torpedeen mucho las investigaciones a nivel interno por parte del Estado colombiano. Doctor Víctor, en su momento, y usted siendo pues el abogado en temas disímiles, de hecho internacionales, del expresidente Álvaro Uribe, entiendo que en su momento el señor Uribe reveló nombres de testigos en casos de Odebrecht y señaló en su momento que le parecía que la fiscalía actuaba diferente con Odebrecht. Su lectura de este planteamiento del señor Uribe. Sí, es completa, lo comparto plenamente, porque Colombia tiene un sistema muy moderno contra la lucha contra el lavado de activos y la financiación del terrorismo. Solo es actualmente que se viene a activar este mecanismo de cooperación con las otras UIF y se viene a recolectar esa información. Sin embargo, es extraño, por así decirlo, que en el periodo del gobierno del expresidente Juan Manuel Santos, esos mecanismos para rastrear esos capitales no se hayan activado de forma adecuada. Colombia estaba en capacidad de ver esos movimientos financieros. Aquí movimientos mayores a $3.000 en la banca de Colombia es reportado a esta entidad. Y pues estamos hablando que estos sobornos eran básicamente fueron de $12 millones en los que se transaron también en la banca colombiana. Entonces era sencillo detectar ese tipo de actividades, por lo menos anómalas en la banca. Asimismo, pues es muy cierto que este tema de Ana Belena involucraba a funcionarios del más alto nivel, a dos exministros, que al final, a la fecha, no se les ha abierto ni siquiera una investigación. Entonces, ¿qué es lo que ocurre en este proceso? Y es que se ve que se avanza contra determinadas personas de forma selectiva y contra otros responsables que se han tenido pruebas claras, pues si se tiene condenado al gerente de la campaña del expresidente Santos es precisamente porque se tiene demostrado que sí se dieron esos dineros, pero en el caso no siguió avanzando y simplemente se quedaron con las condenas de este gerente y no se supo más sobre esas investigaciones, así como otras más que precisamente no puedo calificar que sean culpables por atendiendo a su principio de inocencia, pero sí extraña, como lo menciona el expresidente Uribe, que esas investigaciones no hayan avanzado más. ¿Qué sucedió con la fiscal Amparo Cerón? Entiendo una mujer que había entregado prácticamente su vida, 30 años, a la carrera judicial. Y sin embargo, tengo entendido que también conocía muy, pero muy a fondo la verdad del caso Odebrecht. Sin embargo, ¿qué sucedió con ella? ¿Por qué fue separada? ¿Por qué dejó el cargo? Bajo mi criterio profesional tengo otra perspectiva respecto a la fiscal. Si bien es cierto, pudo avanzar en algunas investigaciones, repito, Naciones Unidas
controvierte muchos de esos hechos que ella realizó al interior de los procesos, refiero principalmente en el caso de Andrade, donde se logra probar que ella falsifica un documento oficial de los Estados Unidos en donde ingresa un número distinto para que sea interceptado. O sea, llegó un requerimiento por parte de un organismo americano donde se pedía que había una organización que tenía que ver con narcotráfico y que se interceptaran esas líneas telefónicas. Ella, abusando de su condición, o miembros de la fiscalía, lo desconozco, pusieron un número de demás y ese número paradójicamente era el de Luis Fernando Andrade. Y él es víctima de una interceptación ilegal a sus comunicaciones, una chuzada ilegal que Naciones Unidas dice que pues está controvierte cualquier investigación. Aquí ha faltado también mucho rigor mucho rigor probatorio, ha faltado fiscales que sean autónomos e independientes. Y pues esto que hace alusión al expresidente Uribe de que hay procesos que avanzan y otros no, es la demostración clara. Claro, ella fue eficiente y ágil en determinados procesos, pero también hubo mucha deficiencia en otros procesos, si me lo permite decirlo. Hay una fecha que quiero consultar para llegar a la pregunta, 30 de octubre de 2013. Según datos de la misma presidencia de Colombia, en esa fecha, a las primeras horas de la mañana, 7:45, y por espacio de 9 horas, se reunió el presidente de Odebrecht Colombia con el expresidente Juan Manuel Santos. Y luego de eso, registradas 15 visitas a la casa de Nariño. Las investigaciones señalan que tienen que validar las bitácoras de la presidencia y las declaraciones de parte y parte. Hasta el momento, ¿qué se ha avanzado y qué se conoce? ¿Qué sucedió durante esas 9 horas? Eso es uno de los interrogantes más grandes que ha habido, sobre todo porque justo en esas épocas también se definen ciertos momentos cruciales para la adjudicación de determinados contratos o adhesiones a dichos contratos. No solamente está el registro de esas visitas de esta persona, sino que a su vez también hay visitas en el helicóptero con el expresidente Santos. Pero también, y siendo justos, Odebrecht es una empresa criminal que no piensa como empresarios, sino piensan como criminales. Entonces lo que hace es tratar de permear al más alto nivel de forma por soborno o simplemente para que lo empiecen a relacionar y empieza a asistir a determinadas reuniones. Entonces, eso sí hay que esclarecerlo pues, de forma justa para determinar si hubo o no esa infiltración también hacia el expresidente. Sin embargo, pues las pruebas demuestran que uno, el gerente de la campaña, está en este momento condenado precisamente por esos hechos y a su vez los miembros de su gabinete o congresistas de su partido también terminan siendo condenados por recibir este tipo de prebendas. Entonces, pues esas investigaciones realmente no han avanzado y solamente se tienen esos hechos indiciarios, pero no hay avances por parte de la justicia colombiana sobre eso. Para ir concluyendo, licenciado doctor Marín, quiero preguntarle sobre las consecuencias y el impacto que el caso Odebrecht ha tenido en su país, Colombia, a su juicio, y precisamente si al día de hoy, pues la ciudadanía ha comprendido el alcance precisamente de la corrupción, los sobornos, el lavado de activos y la asociación ilícita para delinquir, entre otros delitos que se han podido identificar que venían realizando esta llamada empresa Odebrecht. Sí, definitivamente esto es un caso icónico que llamó la atención de todos los colombianos porque se estaba acostumbrado, y pues esto es mal decirlo, pero que la corrupción se diera en niveles inferiores. Sin embargo, el tema de ya estos sobornos transnacionales y a tanta escala, pues generó conmoción en el país, generó que los protestas sociales por parte de los ciudadanos, pues que al final son los que efectivamente se ven afectados por la corrupción, porque los proyectos
que adelantó esta empresa o no fueron desarrollados en los tiempos adecuados o tuvieron que ser concluidos a un sobrecosto por otras empresas o en su defecto no fueron en ningún caso realizados, como es el caso de Ana Belena, que era la navegabilidad del río Magdalena. Eso le permitía desarrollo a la comunidad, a las comunidades que estaban alrededor de los ríos, y esto pues no se pudo efectuar, y así ha pasado con otros proyectos. Odebrecht era un pulpo criminal que buscó impactar a los altos dirigentes y que les funcionó. ¿Por qué lo digo? Porque es que Odebrecht, pues desde el 91 está en Colombia, en 2009 empieza esta caja B de dineros ilegales a los funcionarios públicos y sostiene esa operación a tal punto que se hace de muchos contratos al interior del país, logra presionar a los funcionarios de muchas maneras y pues hasta el momento tampoco es que hayan habido esas condenas ejemplares por este tipo de delitos. Pero Colombia, digamos, en comparación con la región, sí ha avanzado. Sin embargo, esperamos que haya un avance mayor y que se lleguen a los responsables que estuvieron detrás de esas órdenes a esos directivos, a esos ministros, para que favorecieran a dicha empresa. Y esto lo termino así: hemos identificado que si no hubiesen existido los recursos de Odebrecht en la campaña presidencial de Juan Manuel Santos, repito, ya condenado el gerente de la campaña, este probablemente hubiese perdido las elecciones contra el candidato Oscar Iván Zuluaga, que a su vez también Odebrecht termina tratando como de congraciarse en desconocimiento de él, porque él no sabía que desde a un publicista brasilero le habían pagado un dinero para que también lo apoyara, sí, y él desconociendo eso, porque es muy distinto y ya lo ha manifestado el mismo publicista, que en la campaña de esa persona no lo conocían y que tampoco supieron esa relación que él tenía con Odebrecht. Pero al fin de cuentas, Odebrecht trató de permear a todos los altos funcionarios y candidatos presidenciales, precisamente tratando de garantizar seguir esa operación corrupta que tenía. Pero pues en el caso del ex candidato Oscar Iván, tengo que decirlo, no conocía plenamente lo que estaba sucediendo. Quiero preguntarle brevemente las condenas, si nos puede referir esas 7 condenas, ¿cuál es la más alta? Por lo menos aquí le comparto que también hemos logrado al momento 7 condenas y la más alta es de 6 años. ¿Cuál es la de ustedes, doctor Marín? Tengo entendido que hay una condena por más de 17 años contra Federico Gaviria, pero en este caso se me escapa el monto penal de estas personas involucradas en esto. John. Sí, solamente le quiero preguntar el estatus de la ley contra sobornos, la corrupción. Ya le digo el título exacto. Entiendo que había pasado trámites en el Congreso, la Ley Integral de Transparencia, Prevención y Lucha contra la Corrupción. ¿Cuál es el estatus? ¿Es una ley ya habilitada o todavía está en debate? En este caso, no conozco plenamente si ya fue habilitada, pero sí es uno de los instrumentos que podrían ayudar. Pero Colombia ya tiene unas leyes muy fuertes contra la corrupción transnacional, contra ese soborno, y o sea, las leyes colombianas son muy fuertes en esto, pero el vacío es la aplicación, si me lo permite decir. Importante también saber con respecto a contrataciones con la empresa, si han logrado ustedes o tienen alguna ley que impida nuevamente a esta empresa Odebrecht contratar con el Estado. Sí, efectivamente, Odebrecht tiene sanciones de la superintendencia en las que se les impide acceder a la contratación pública. Tiene inhabilidades que van más allá de los 25 años, en donde no se le permite pues, a prestar ningún tipo de servicio al Estado colombiano ni ejecutar ninguna obra. La mayoría de las obras, o por su totalidad,
ya han sido reemplazadas por otros contratistas que han venido entregando precisamente esas obras inconclusas o no realizadas por esta empresa. Aprovecho brevemente, doctor Marín, para que nos comparta su impresión. Hay una situación tensa que se está viviendo en Cali, producto de modificaciones tributarias. Su lectura al respecto, doctor Marín, y con eso concluimos. Gracias. Pues primero tengo que rechazar completamente la violencia ejercida por parte de ciertos manifestantes contra la fuerza pública, como la realización de fuerza desmedida por parte de integrantes de la fuerza pública. Es lamentable la situación que está viviendo Colombia, es algo que todos debemos rechazar y los colombianos estamos muy afectados. Acabo de enterarme que una mujer perdió a su hijo, precisamente perdió a su bebé porque no pudo llegar a un hospital para ser atendida en su parto porque habían unos bloqueos en las carreteras por parte de los manifestantes que impidieron que ella pudiera acceder a los servicios de salud. Y así como este caso han sucedido muchos. Esto, digamos, hace que Colombia tenga que llegar a un consenso en donde sus líderes puedan dialogar y renunciar a la violencia, porque esta violencia se ha extendido a temas irracionales, como es que ya la reforma tributaria fue retirada, pero los manifestantes siguen haciendo bloqueos y siguen en paro. Entonces, esto lleva a preguntarse si realmente lo hacen por manifestarse contra una ley en particular o es su propósito generar violencia y caos precisamente a un año de las elecciones del país. Nosotros estamos en este momento recaudando mucha información en donde manifestantes, sino personas violentas, se encubren dentro de las manifestaciones y disparan contra la fuerza pública y población civil o destruyen bienes de la población civil. Es muy lamentable lo que está sucediendo en Colombia, pero también es un tema que hay que reflexionar porque no solamente ha venido ocurriendo en Colombia, sino ya se ha vivido en Chile y se está viviendo en otros países de Latinoamérica, viéndose una clara ideología que está marcando como estas marchas violentas contra las democracias. Quiero agradecerle al doctor Víctor Mosquera Marín por hacer este enlace desde Colombia con este espacio. Le agradece pues su servidora Edna Jaramillo John de León, y pues que no sea la primera y última vez que podamos conversar para ver esos avances con respecto al caso Odebrecht, esa mirada de la justicia y el papel que debe jugar para lograr sentencias condenatorias y resarcir ese daño que se ha hecho no solamente a Colombia, sino a otros países de América Latina. Doctor, feliz tarde. Bienvenido siempre. Feliz tarde a ustedes. Muchas gracias, Edna. Gracias, John, por esta invitación y realmente aprecio mucho que pueda volver a ser invitado y muchos saludos a todos los oyentes. Linda tarde para usted. Saludos a Colombia. Está por arrancar el noticiero de la tarde, pero le podemos adelantar que desde la cuenta oficial del Ministerio Público señalan que a solicitud del Ministerio Público se reprograma para el 18 de mayo a las 3 de la tarde la audiencia de afectación de derechos solicitada por la defensa del expresidente de la República, Ricardo Martinelli, por la falta de notificación a los querellantes de la causa. Más noticias en breve. Quédese con nosotros en compañía de Laritza de León. Feliz tarde.